Buenos días a todos. Empezamos esta nueva aventura con este webinar de expertos o panel de expertos que hemos quedado en llamar De Frente, recuperando una de las secciones históricas de nuestros periódicos impresos. Y en este primer encuentro con expertos vamos a hablar de electromovilidad. Un tema demasiado amplio como para concentrarlo en 30 minutos o 35 minutos que tenemos por delante, pero vamos a intentar centrar el tiro y vamos a hablar de temas concretos y de propuestas concretas y a ver si somos capaces de daros información que sea útil. Para ello tenemos a David López, responsable, director del negocio de electromovilidad de Renault Trucks. Tenemos a Nuria Álvarez, que es la directora de electromovilidad de Volvo Trucks, y tenemos a Manuel Arias, que es director de transporte sostenible de Scania. Si no me he confundido, esta es un poco vuestras presentaciones y, como hemos dicho, vamos a ir al grano y entrar en materia. El primer tema que nos gustaría afrontar es el tema de la falta de infraestructuras para que vosotros desarrolléis vuestro trabajo. El producto está, la demanda está, la infraestructura no está yendo en la misma dirección. Entonces me gustaría que, no sé, que aportáis vosotros desde vuestro punto de vista, qué se puede hacer para que eso acelere y qué porcentaje de vuestro éxito depende de que eso realmente se ponga a la par. Vamos a empezar por Manuel, básicamente porque es el que más tiempo lleva en el cargo, lleva casi 5 años como director de transporte sostenible en Scania. Y te doy la palabra, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Daniel. Hola a todos. Encantado de estar por aquí con vosotros. Mira, para nosotros, más que para nosotros, como vemos, la infraestructura en el sector de la movilidad eléctrica es clave, ¿no? Sí que me parece muy importante remarcar que nosotros vemos dos tipos de infraestructura, la infraestructura privada y la infraestructura pública, ¿no? Nuestra perspectiva es que el mayor porcentaje de las recargas de los clientes seguramente se harán en recargas en sistemas de infraestructura privada. No digo privada, no tiene por qué ser propiamente del cliente, a lo mejor puede ser de un colaborador suyo o de un cliente del cliente, lo que sea, pero sí en infraestructura privada. Y habrá un porcentaje también importante, significativo, sobre todo a medida que se vaya desarrollando más el transporte de media y larga distancia, de infraestructura pública, ¿no? Que ahí entiendo que es donde va sobre todo tu pregunta, que es importantísimo. ¿Por qué diferencia entre estos dos? Porque a nivel de costes, obviamente, nunca va a ser tan competitivo en costes una infraestructura de recarga pública como la privada. Tú en la privada siempre vas a poder manejar pues instalaciones de energía renovable, unas negociaciones en precio pues seguramente mucho más ventajosas, con lo cual a nivel de tu coste operativo siempre vas a buscar seguramente esa recarga en instalaciones privadas más que en público. Una vez aclarado esto, que me parece muy importante a partir de esta base, obviamente es indispensable que la infraestructura de recarga pública se desarrolle. Los vehículos de media y larga distancia, la tecnología ya está, es cuestión de tiempo que se vayan comercializando, cada vez aparezcan más autonomías. Retos en este sentido, pues obviamente tiene que haber un interés de todos los actores, que yo creo que lo hay, también por parte de la administración pública, no solo española, sino europea. Está habiendo alianzas importantes también con empresas energéticas, con empresas de infraestructura, que son muy importantes. El mercado ha cambiado, ya no solamente sirve que nosotros vayamos a hablar con nuestro cliente, tenemos que hablar pues, con nuestro partner de infraestructura eléctrica, de ingeniería, de obra civil, de cargadores. Tenemos que llegar a esas alianzas para ubicar estratégicamente en rutas de transporte para las empresas de infraestructura pública, dar esta ayuda, ¿no? Y que se ubiquen donde corresponde, que no... porque bueno, ya en el pasado tuvimos experiencia con algunas otras tecnologías, pues que a lo mejor había puntos de recarga que no estaban ubicados, y es importantísimo esas rutas de transporte que den servicio. Y bueno, sobre todo hay un punto que yo creo que es reiterativo, que se agilicen todas las cargas administrativas para la apertura, porque las ganas del sector privado,
tanto de los proveedores de energía, de infraestructura, nosotros en este caso Scania como fabricante, y de los clientes de transporte está. Necesitamos que se agilice y que en la apertura de un punto de recarga público pues no tardemos a lo mejor un año, ¿no? Porque el camión está antes y a lo mejor no lo puede usar el cliente, ¿no? Y no puede empezar a descarbonizar su ruta, etcétera. Bueno, simplemente por dar unas pinceladas. David, no sé qué tendrías que añadir a esto. Pues comentar primero que hay un acuerdo entre los grandes fabricantes, como sabes, que es para instalar unos 1.700 puntos de recarga en sitios estratégicos en Europa en los próximos 5 años, con lo cual esto va a facilitar. La pregunta es si me dices que es importante. Obviamente es importante para hacerlo, obviamente. Pero también tenemos que tener en cuenta las infraestructuras que están desarrollándose y los planes que tenemos de infraestructura. Lo que hemos dicho, los 1.700 puntos. Y luego comentar además acuerdos que podemos realizar con redes de infraestructura. Ahora mismo están muy desarrolladas para vehículos eléctricos turismos, pero estamos trabajando con ellos para adaptarlos a camiones. Algo que es muy importante porque un cargador en ruta no es el mismo para un camión que para un coche, básicamente por 2 razones. Primero, porque necesita unas condiciones técnicas necesarias para un camión, y una segunda que es importante y es obvia y muchas veces no nos damos cuenta, es el tamaño. El tamaño de un vehículo, de una tractora, pues no es igual que un turismo, obviamente. Por eso sí que es importante el adaptar estos puntos de recarga al vehículo industrial y explicar a estas redes de infraestructuras que den la posibilidad de informar de si ese punto de carga es adaptado o no adaptado para un camión. Coincido en la situación de que en nuestras perspectivas dicen que en torno a un 80% de las infraestructuras serán domésticas, básicamente por una sencilla razón de costes, es decir, el coste de inversión y gasto energético va a ser mucho menor si hacemos una recarga en nuestras instalaciones que fuera, es algo lógico. Invertimos mucho dinero en asesorar al cliente, invertimos muchos medios en cuanto a asesorar, y lo que hacemos muchas veces es hacer una solución especializada. Realmente el vehículo eléctrico, a diferencia del vehículo diésel, no es algo que podamos implementar de forma estándar. Lo que tenemos que hacer es un estudio previo de rutas, utilizaciones y usos, y en función de eso pues vemos las infraestructuras que necesitamos. Y ahí ya sí que empezamos a ver cuáles son los medios que disponemos. Si pueden ser locales, si pueden ser en rutas, si pueden ser en destino. Pero claro, tiene que ser algo muy especializado para esta ruta del cliente. Esto es algo muy importante, y es que la infraestructura tenemos que asegurarla y esto es una responsabilidad de todos. Parte de los fabricantes nos interesa básicamente porque lo más importante para nosotros es que funcione el vehículo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que estas infraestructuras sean lo suficientemente capaces de dar servicio al cliente para que dé rendimiento al vehículo. Entonces, lo importante es estar con el cliente, lo importante es hacer ese asesoramiento y ver cuál es la opción más interesante para ellos y, sobre todo, qué puntos podemos utilizar en la infraestructura que tenemos o que vamos a tener, que en un futuro existe un plan y que podemos hacer uso de él. Por último, tú, Nuria, que tu empresa forma parte de ese consorcio que está desarrollando los 1.700 puntos. A ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Daniel, en primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros. Es un placer pasar este ratito de charla juntos, tanto contigo como con los dos compañeros, ¿no?, de conversación. Efectivamente, bueno, totalmente alineada con lo que comentaban tanto David como Manuel. Cuando hablamos de vehículo eléctrico, y esto ya lo hemos compartido en más de una charla, ¿no?, cuando hablamos de vehículo eléctrico o de solución, mejor dicho, solución de transporte sostenible, que es como nosotros llamamos a todo el ecosistema que supone el vehículo eléctrico y su utilización, pues nos encontramos con un escenario nuevo en el cual yo siempre digo, el camión deja de ser el protagonista, o al menos el único protagonista, ¿no? Tiene que compartir escenario con otros agentes. Uno de ellos, imprescindible por supuesto, es todo el ecosistema de la infraestructura.
Aquí nosotros, como bien decía David, en este consorcio de empresas y entendiendo perfectamente la responsabilidad que tenemos de impulsar esto desde todos los flancos, pues estamos aportando nuestro granito de arena con esos 1.700 puntos, pero son en toda Europa y son en 5 años. Es decir, es una aportación muy importante, pero por supuesto no es suficiente porque hay otras empresas seguro muchísimo más expertas en ese ámbito que deben asumir el gran peso de la implantación de esta infraestructura de recarga, ¿no? Como digo, prácticamente ya lo han comentado tanto Manuel como David, la importancia clave de este desarrollo de la red de infraestructura pública para una adecuada evolución de la electromovilidad en nuestro país a un adecuado ritmo, porque recordemos un poco las ambiciones que tenemos de volúmenes de vehículos eléctricos y para llegar a esas ambiciones tan positivas para el sector del transporte, para la sociedad en su conjunto, es imprescindible que todos estemos empujando al mismo nivel, fabricantes, proveedores de soluciones, empresas energéticas. Está muy bien el aparato, pero también la energía que le llega, primero que sea verde y segundo que sea, bueno, pues en términos económicos también razonable, ¿no? ¿Qué ocurre? Por un lado, y ahora adelantaba Manuel, creo que es muy importante hacer hincapié en que la parte de viabilidad desde el punto de vista administrativo, de implantación de estos puntos, es algo que hay que atajar. Y ahí, pues evidentemente, si hablamos de vía pública, no solo el sector privado tiene su parte de influencia, que por supuesto sí, pero también, evidentemente, pues en toda la parte administrativa que facilite esa implantación hay que aligerar y también, siempre lo digo, hay que ser sostenibles también en esa parte, ¿no? En hacer viable esa implantación de una forma razonable, es fundamental. Y evidentemente, que ya lo han comentado los dos compañeros, el grueso de la implantación de infraestructuras está en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque a día de hoy es lo más viable en términos de tiempos, es donde optimizamos ese equilibrio, ¿no?, de necesidades de recarga para bueno, pues, realizar una correcta utilización del vehículo eléctrico, equilibrando un poco tiempos de recarga y tiempos de uso. Pero aunque luego seguramente lo comentaremos más adelante, ¿no?, aunque el vehículo eléctrico no es la solución universal para todas las aplicaciones de transporte a día de hoy, tiene muchísimo potencial de extender su uso si contamos con una adecuada red de infraestructura pública. Entonces yo creo que el punto de inflexión para poder extender esa potencialidad del vehículo eléctrico está en la red pública de infraestructura de recarga, ¿no? Está en sus manos hacer que verdaderamente hagamos un salto, escalemos la solución eléctrica a otro nivel y no solo exclusivamente a un ámbito que ahora seguramente pues está más acotado, ¿no?, en términos de autonomía, en términos de extensión de las zonas donde desarrollamos esa actividad de transporte con vehículo eléctrico. Entonces, bueno, yo creo que quizás sea la llave para poder hacer bastante más extensivo el uso del vehículo eléctrico, por tanto, ya digo, escalar la aplicación del vehículo eléctrico sin pretender que solucione todo, porque no va a solucionar todas las necesidades de transporte, pero desde luego sí elevándolo a un ámbito de cobertura muchísimo mayor. Insisto en que para eso tenemos que hacer viable y sostenible también la facilidad de la implantación de estos puntos de recarga y, por supuesto, como siempre comentamos, ¿no?, cuando hablamos de electromovilidad, la importancia también, pues, de esa coordinación, esos acuerdos, esa cooperación entre los distintos actores del mercado, porque sin ellos los fabricantes impulsamos mucho, pero tenemos cierta limitación para evidentemente llegar a donde todos queremos y todos necesitamos, no solo los fabricantes. Está claro, yo creo que hay consenso entre los tres. El objetivo es que eso funcione y vamos a enlazar con eso, con la segunda parte con el segundo bloque, es que vamos a suponer que esa infraestructura estuviera, vamos a dejarlo ahí, porque la demanda o sea, el producto lo tenéis, está claro. La demanda del cliente existe y si no va a existir porque le van a obligar las normativas y le va a obligar sus propios clientes a la hora de certificaciones y demás. Y luego entran en escena algo que ya habéis avanzado, que es la asesoría. El estudio que vosotros hacéis, ese
ese acompañamiento que tenéis que hacer a los clientes hacia algo desconocido un poco para todos. Entonces, bueno, esas reticencias se solucionan con información y con acompañamiento. Seguro que sé que todos tenéis un departamento de asesoría y de estudio, pero bueno, me gustaría que intentarais detallar qué es lo que creéis que vosotros hacéis distinto, cuál es vuestro valor añadido en esa labor de asesoría al cliente. En este caso, te pido, David, que empieces tú. El audio. Ya. Ahora. Gracias. Tienes toda razón, la asesoría es un punto clave aquí. Es decir, esto es una nueva tecnología, un nuevo cambio, es un cambio de paradigma que supone un cambio en el día a día de nuestros clientes y por tanto la asesoría es obvio. Y lo que estamos comentando es básicamente es que tenemos que acompañar a nuestros clientes. Esto ya no es una venta al uso de lo que hacíamos antes con los diésel o lo que hacemos con los diésel, en el que el cliente ya está adaptado a lo que es un vehículo diésel, sabe cómo funciona, sabe dónde tiene que repostar, tiene mucha información de conducción y de todo, a que esto es una nueva tecnología y tenemos que estar con ellos a la hora de afrontarla y enseñárselo. Por supuesto. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo diferente? Bueno, básicamente nosotros en una primera fase nos hemos focalizado en una venta directa por parte de la marca, con los concursos y con clientes grandes, y en la segunda fase, que es la que estamos implementando esa venta a través de nuestra red. Somos conscientes de que tenemos una de las redes más amplias de España y queremos aprovechar esta circunstancia, sobre todo porque además en nuestro ADN está la cercanía, y eso es algo que para este modelo de negocio, para la electromovilidad, es algo esencial. Es decir, tenemos que tener a alguien en quien confiar, que esté cerca y que pueda disponer de él de una forma fácil, sencilla y presencial también, porque muchas veces nos aporta mucha más información y más seguridad. Por eso nosotros hemos apostado por la formación de nuestra red. Hemos identificado una figura en cada uno de nuestros puntos de distribución que ya hemos llamado experto ITEC, experto IT en electromovilidad, y donde esta persona es el enclave de comunicación. A partir de ahí llega toda la información y él es el que se encarga de comunicar con clientes, de apoyar a nuestros distribuidores y demás. Entonces, con esto que conseguimos estar muy cerca del cliente, conseguimos estar trabajando juntos con ellos para, sobre todo, asegurar e intentar solventar todas las incertidumbres o todas las piedras que nos encontrarán en el camino, que, como sabéis, en la electromovilidad, bueno, pues supone un reto mayor que cualquier otra tecnología anterior. Vale, Nuria, tu turno, por favor. Bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? Aquí no solo como fabricantes tenemos la responsabilidad de comercializar, como decía David, de esa forma tradicional o más conocida para todos el vehículo, sino que tenemos que poner en manos del cliente, insisto en el término de solución de transporte sostenible. Tenemos que poner en manos del cliente un vehículo que funciona de una manera un poquitín diferente, que da unas prestaciones diferentes, tiene unas necesidades distintas, además precisa de un sistema de recarga que vamos a ver si me lo proporciona el fabricante del cargador, quién lo monta y la energía que tengo que adaptar en mis instalaciones. Es decir, hay muchos parámetros en juego, ¿no? Es fundamental en una solución de transporte sostenible con vehículo eléctrico, es fundamental en el punto en el que nos encontramos y precisamente un poco por la falta de infraestructura pública, tener una solución totalmente ad hoc. Y es nuestra responsabilidad, en este caso la de Volvo, entendemos que es nuestra responsabilidad elaborar perfectamente ese traje a medida. Por supuesto, sobra decir la especificación del vehículo, ahí es donde sí que podemos retomar un poco nuestro conocimiento más tradicional, pero es fundamental entender muy bien la naturaleza del trabajo del cliente, es decir, ¿cuáles son tus horarios? ¿Qué tipo de carga transportas? ¿Dónde paras? ¿Cuánto tiempo paras? ¿En casa de quién paras? ¿Quién es tu cliente? Vamos a involucrar a tu cliente si es necesario en la conversación. Otra vez, vuelta a lo que comentaba antes de incorporar agentes nuevos, ¿no? en el negocio. Es decir, cambia el modelo de negocio. Cambia el paradigma, cambia el modelo de negocio.
Y como digo, es responsabilidad nuestra acompañar en todo ese camino al cliente, hacerle esa transición fácil. Una vez más, viable y sostenible y que sea asequible para el cliente, dar ese salto de una manera cómoda, minimizar absolutamente las posibles incertidumbres que pueda tener, que son naturales, ¿no? Porque parece que de forma natural, pues el ser humano somos reticentes al cambio de primeras. Entonces es nuestra responsabilidad primero hacer esa labor, decimos, de evangelización o como lo queramos llamar. Prueba de ello es la sesión de ahora mismo, ¿no? Este tipo de charlas que nos permiten compartir y que nos permiten exponer la tecnología, independientemente luego, por supuesto, de lo que cada uno como fabricantes podamos ofrecer, ¿no? Pero como digo, en nuestro caso es personalizar muchísimo la solución, es utilizar sistemas muy avanzados, herramientas muy avanzadas de simulación para hacer ese traje a medida, como decía, que minimiza absolutamente la posible incertidumbre que pueda tener el cliente. Es acompañar siempre un producto de contrato, de servicios, de mantenimiento y reparaciones, como lo queramos llamar, que dé una cobertura total y absoluta al cliente, de tal manera que es un factor más que minimiza esta posible bueno, pues, incertidumbre, digo una vez más. Y en ese sentido, pues ir de alguna manera cubriendo todas las cuestiones naturales que surgen alrededor de la electromovilidad, ¿no? Y para ello, ya adelantaba David, la venta ha cambiado, la figura de todos nuestros comerciales absolutamente implicados en la electromovilidad ha evolucionado necesariamente, es una venta mucho más consultiva porque evidentemente las actitudes y las aptitudes tienen que ser diferentes, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues afortunadamente además hemos heredado en ese sentido muchísimo aprendizaje de nuestros compañeros de Volvo Buses y lógicamente pues el know-how también partíamos siempre de una situación un poquitín más cómoda a todos los niveles que nos ha permitido hacer esa asesoría ya con un aprendizaje y unas lecciones de hace casi más de 10 años pues que nos han aportado y nos han ayudado mucho, desde luego. Muy bien, Manuel, tu turno al respecto. Sí. Bien, pues nada, sí, obviamente bastante en línea con los comentarios de Nori y de David. Para nosotros ese análisis, esa asesoría es imprescindible, ¿no? Es crucial en la relación con nuestros clientes. De hecho, la pregunta típica, ¿no? Pues porque todos venimos con la mentalidad del turismo, es ¿qué autonomía tiene este camión, ¿no? Entonces, frente a esa pregunta que es la clásica y es la natural, pues nosotros la respuesta siempre es la misma, ¿no? No hablemos de autonomía, no te preocupes. Vamos a hablar de tus necesidades de transporte, vamos a hablar de calles concretas, de polígonos concretos, de tu cliente, de la tienda, del almacén. Y vamos a hacer, donde nosotros intentamos aportar ese valor, es partiendo de herramientas muy potentes, de software muy avanzado, lo que intentamos es aportar valor en la personalización a cada uno de los clientes, ¿no? Entender ese negocio y ahí es donde intentamos entrar, porque, pues por dar simplemente un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, el mismo camión, en la misma ruta, haciendo el mismo transporte, sin variar cargas medias, etcétera, pues a lo mejor de hacer un trayecto en verano a 25 grados, hacerlo en invierno a 5 grados bajo cero, pues tiene unas necesidades de recarga diferentes, ¿no? En cuanto a periodos de recarga o en cuanto a potencia. Es decir, simplemente en el proceso de transporte hemos variado la temperatura ambiente, ¿no? Y de manera importante, no estoy hablando de cambiar 2 grados, pero estoy hablando ya de una temperatura media elevada a una temperatura bajo cero, por ejemplo, pues algo así podría afectar. Y obviamente si no entras en ese detalle de la conversación, pues pierdes aspectos que son muy importantes en la operativa del cliente y, como decía, pues a lo mejor supone que en invierno necesite más energía, más kilovatios hora, y que en verano, con lo cual va a repercutir a nivel de costes. Y nos gusta entrar en ese nivel de detalle porque vemos que es absolutamente necesario. Y porque además después, vinculado a este análisis, hay otra parte que es muy importante, que es toda la parte de servicios, de reparación y de mantenimiento, ¿no? Nosotros no trabajamos con filosofía de una garantía al uso por un determinado tiempo, sino que en función de la operativa de cada cliente también personalizamos los servicios y la duración, el compromiso con la duración de esas baterías, ¿no?
que variará en función del uso y de las rutas, de la operativa, de las conclusiones de ese análisis. Por supuesto, en todo ese análisis también incluimos siempre la parte de infraestructura que es indispensable, ¿no? Intentamos ayudar a nuestros clientes de, oye, mira, ¿qué potencias podrían ser suficientes? Porque claro, no es lo mismo, a veces sirve, como se dice, ¿no? El refrán, matar moscas a cañonazos. Una infraestructura de recarga de muy alta potencia, pues prácticamente serviría para cualquiera, pero si entras en el detalle y puedes optimizarla o puedes prepararla para que tenga un escalado, pues fantástico, ¿no? Yo creo que es muy importante aportar valor en estos detalles, en este proceso. Es una oportunidad tremenda de acompañar a nuestros clientes en esta transformación, ¿no? En este periodo de transformación. Muy bien. Bueno, hasta ahora os he dejado hablar lo que queríais, pero ahora el tiempo ya no nos lo permite, así que el tercer bloque, que es el tema de las baterías, tenéis que ser... Nos quedan 6 minutos, así que os dejo 1 minuto, 1 minuto y medio a cada uno, por si acaso luego nos da tiempo a unas pequeñas conclusiones, o si no, pues no, ya veremos. Pero bueno, baterías, ¿hacia dónde van? ¿En compuestos, en durabilidad, en precio? ¿Hacia dónde van las baterías en resumen? Esta vez empiezas tú, Nuria, y así empecéis una vez cada uno. Fenomenal, pues nada, trataré de ser breve. ¿Hacia dónde van? Bueno, desde luego hacia evolucionar muchísimo de una manera exponencial. Ya mismamente hoy podemos ver que hay distintas tecnologías en el mercado, ¿no? Cada una con sus bondades, por supuesto, pero ya a día de hoy hay diversificación de opiniones y de líneas de investigación y entendemos que eso va a seguir esa velocidad exponencial de desarrollo y sobre todo de incrementar seguro la densidad energética de las baterías de tal manera que, bueno, pues se vean también incrementadas esas autonomías disponibles, seguro. Aún así, insisto en lo que comentaba en la primera ronda, entendemos que el vehículo eléctrico no va a ser la solución universal para cubrir todas las aplicaciones de transporte, va a ser la solución absolutamente óptima e idónea para una gran mayoría de esas aplicaciones en unas condiciones determinadas y tendrá que llegar el hidrógeno que nosotros comercializaremos para final de década para cubrir y complementar aquellos nichos donde no lleguemos con vehículo eléctrico, igualmente con sus bondades y sus aplicaciones óptimas en cada uno de los dos casos, ¿no? Y por supuesto, en esa transición pues habrá mix de tecnologías que van a permitir cubrir todo el rango, ¿no? de trabajos. Muchas gracias. Manuel, tu Telegram. No No tanto. Bueno, sí, no, tranquilo. Bueno, totalmente de acuerdo. La evolución de las baterías está siendo tremenda. Se están doblando densidades en función del peso, densidades energéticas, y va a continuar así, a este ritmo. Hacia la puntualización del precio, el precio hoy en día en componentes es muy arriesgado a aventurar cualquier cosa, pero en cuanto a desarrollo tecnológico, totalmente. Las previsiones que tenemos son tremendas en cuanto a optimización de pesos, optimización de capacidad de almacenaje, capacidad de recarga también con salud de las baterías. Nosotros ya hemos anunciado lo que llamamos megachargers, ¿no? Con capacidad de recarga de más de 1 mega. Ya hemos anunciado también, junto con nuestro partner Northvolt, ensayos de laboratorio de 1,5 millones de kilómetros en nuestras baterías. Y no para. De hecho, yo a veces digo así un poco en petit comité que posiblemente la tecnología de las baterías de la década que viene todavía ni la conocemos, porque estará seguramente en laboratorio, ¿no? Es decir, las previsiones de desarrollo que hay son tremendas y muy positivas, muy positivas. Muy bien, David, tu turno. Tienes que poner el micro. Sí. Comparto la opinión de mis compañeros. Obviamente va a haber un desarrollo no solo en la capacidad y la densidad de la potencia de la batería, sino en que vamos a ser capaces de poner mayor módulos de batería. Es decir, vamos a poder equipar el vehículo con más capacidad energética que le va a permitir una mayor autonomía, obviamente en un futuro. Comentar además que todo esto, la batería es una pieza importante, obviamente, pero la batería forma parte de un conglomerado y muchas veces nos fijamos en la batería como la pieza esencial. Y sí que es verdad que tenemos que mirar, y nuestra experiencia nos ha dicho así,
que es muy importante tener en cuenta cuál es el uso del cliente, hacer una buena simulación, y algunas veces nos hemos dado cuenta que incluso con baterías con una menor capacidad hemos podido hacer hasta más kilómetros que con baterías con mayor capacidad. O sea, es que esto es un cambio de mentalidad. No solo la capacidad de la batería es esencial, sino que tenemos que tener en cuenta todas las opciones que tenemos y a partir de ahí, con la experiencia, con simulaciones y con la capacidad que tenemos, podemos hacer muchas cosas. En el futuro vendrán, por supuesto, sí tendremos una capacidad mucho mayor, pero aún así, con la situación que tenemos, podemos hacer muchas rutas y lo único que tenemos que hacer es un poco cambiar el chip, y a partir de ahí podemos construir todos juntos esta electromovilidad. Vale, nos queda un minuto. Os pido a cada uno un tuit, pero un tuit que resuma un poco vuestro mensaje. Manuel, por ejemplo. La electromovilidad en el transporte está lista. Muy bien, fenomenal. Nuria. La solución sostenible de transporte es una realidad. Estupendamente. ¿Y David? Estamos preparados para apoyar en el viaje de la electromovilidad. Fenomenal. Pues solo me queda daros las gracias a los tres otra vez. Creo que ha sido muy interesante. Espero que así lo entiendan nuestros lectores o consumidores. Y bueno, os agradezco mucho vuestra participación y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.